Muy buenas noches a todos. La Secretaría de Deportes de Pereira, Alcaldía de Pereira, Gobierno de Ciudad, les da la bienvenida. Gracias por este espacio que nos permite edificar nuestros conocimientos día a día. Profe Juan, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien. Espero pues que ustedes también se encuentren de la mejor manera. Ojalá hoy pues podamos desarrollar como tal el tema que teníamos para desarrollar el día de ayer, pero yo sé que hoy sí lo vamos a desarrollar de la mejor manera. Hoy no van a haber inconvenientes como tal. Queriendo Dios, profe, muchas gracias. De todas maneras, se les envió el cronograma a todos los aprendices actualizado por ustedes tres. Espero que todos lo hayan leído, observado. Se corre un día más, se posterga un día más el módulo, pero la idea es que podamos ver esta sesión 12, que es el tema de la resistencia, ¿sí? Completo. Profe, el aula es toda suya y muy buenas noches. Estoy pendiente de cualquier cosa. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Todos, si se alcanza a ver lo que estoy compartiendo en pantalla en este momento. Sí, señor, sí. Bueno, entonces, pues ayer llevamos algunas diapositivas adelante, pero vamos a iniciar como tal vamos a ver todo desde el principio. Recuerden que hoy estamos desarrollando lo que es la sesión número 12, lo que hace referencia a bases del entrenamiento de la resistencia cardiovascular, pues que hace parte como tal de este curso de bases del entrenamiento deportivo. El sábado, para recordarles, estaremos viendo lo que es bases de entrenamiento de la fuerza. Entonces, pues espero que saquemos el mayor provecho de esto. Bueno, entonces iniciamos con la parte del concepto acerca de qué es resistencia, ¿cierto? Teníamos algunas definiciones, algunos conceptos, según pues diversos autores. Eh, Nosotros nos vamos a quedar con el concepto de que la resistencia es la capacidad física y mental, ¿cierto?, de soportar el cansancio frente a un esfuerzo relativamente largo. Y además de esto, es la capacidad que adquiere nuestro organismo para recuperarnos de una manera muy rápida una vez culminados los esfuerzos. Esto hace parte como tal de ese concepto de resistencia, ¿cierto?, que nosotros vamos a manejar, teniendo en cuenta que según diversos autores, pues hay otra serie de conceptos que los dejamos en la presentación por si ustedes en algún momento lo requieren, pues los utilicen. Hay que tener en cuenta pues que para ese funcionamiento del organismo, ¿cierto?, para satisfacer todas las demandas en cuanto a oxígeno, tenemos un sistema, ¿cierto?, un sistema que hace parte como de una especie de conducto, que sería como tal esos vasos sanguíneos. Tenemos un sistema que es una especie como de bomba, denominado corazón, y pues y tenemos como tal los pulmones. Estos tres sistemas permiten que la sangre fluya por las diversas zonas, por las diversas partes o segmentos de nuestro organismo, que lleven como tal el oxígeno necesario para poder desarrollar cada una de las tareas, cada una de las actividades que se desarrollan durante el día a día. No importa qué tan intensas sean las actividades, ¿cierto? Siempre pues como tal va a estar en funcionamiento este sistema. Bueno, hablamos que esa parte de la resistencia era esa capacidad física y mental, ¿cierto? Entonces iniciamos como tal con ese componente físico. Básicamente, pues cuando hablamos del componente físico, hacemos referencia como a esa serie de adaptaciones que se generan a nivel estructural desde desde los diversos sistemas, desde los diversos órganos, desde los diferentes grupos musculares, para poder desarrollar como tal la actividad física, el ejercicio físico o el deporte. Toda esta serie de modificaciones
que se dan en cada una de esas estructuras, pues corresponden como tal a esa parte de la adaptación, a ese proceso de la adaptación al deporte, a esa parte de la adaptación orgánica que hablábamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, muy importante como tal el tener en cuenta este primer componente, aún conociendo pues que se refiere a esa serie de adaptaciones a nivel estructural. Hablamos ahora del componente psíquico, también denominado componente mental. Básicamente es aquella capacidad que le permite como tal al deportista soportar durante un mayor tiempo, ¿cierto? Un estímulo. Eso evita pues que la persona al tener esta capacidad, el deportista al adquirir esta capacidad, pues trate en lo posible, en lo menos posible, perdón, de interrumpir la carga, de interrumpir los estímulos que se le están aplicando o que él está, por ejemplo, asimilando desde la competencia. Esto nos da pues la capacidad, esa capacidad mental, ese componente mental nos da pues esa capacidad de poder soportar durante mayor tiempo el desarrollo de la carga que estamos desarrollando. Bueno, hablamos que teníamos unos tipos de resistencia, ¿cierto? Básicamente, esos tipos de resistencia los podríamos clasificar teniendo en cuenta la forma de manifestación, ¿cierto? Según la forma en la que se represente el punto de vista desde donde lo veamos, podemos hacer una clasificación de la resistencia. Entonces, para hacer esa clasificación de la resistencia, tenemos en cuenta como tal 5 divisiones y pues cada una de estas tendrá unas subdivisiones. Entonces, la clasificación de la resistencia la podemos hacer según el porcentaje de musculatura implicada en el desarrollo de la actividad física, según el suministro o el sistema energético, ¿cierto?, que se esté utilizando durante la actividad, desde la duración de la actividad, eso teniendo en cuenta pues que la actividad sea de baja, de medio, de larga duración, según la forma de trabajo y según la práctica del deporte. Desde estos 5 aspectos vamos a hacer unas subclasificaciones, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que es la forma como se manifiesta como tal la resistencia. Iniciamos con el porcentaje de musculatura implicada. Básicamente en este porcentaje de musculatura implicada vamos a tener 2 tipos de clasificaciones, 2 tipos de divisiones. Una es la resistencia general, ¿cierto? Y la otra es la resistencia local. Cada uno de estos tipos de clasificaciones cuentan como tal con unas características diferentes y estas son las siguientes. Cuando hablamos de la resistencia general, hacemos referencia a que dentro de la actividad física se necesita o se utiliza entre una sexta y una séptima parte de la musculatura total esquelética, ¿cierto? Y cuando hablamos de la resistencia local, hacemos referencia a que dentro de esa actividad física que estamos desarrollando, se está utilizando menos de la sexta o la séptima parte. Esto hace más referencia como actividades locales, actividades que se desarrollan principalmente en un segmento o en un grupo muscular en específico. Mientras que la resistencia general nos habla más de actividades de mayor complejidad y que requieren como tal del trabajo de un mayor grupo de músculos, de grupos musculares. Bueno, tenemos ahorita lo que es la clasificación de la resistencia, teniendo en cuenta el suministro energético o el sistema energético. Dentro de esta clasificación, eso es un módulo que ustedes desarrollaron en la parte de fisiología, pero igual vamos a recordar pues algunas características. Dentro de ese sistema energético pues tenemos, principalmente tenemos 2 sistemas y de uno de ellos se parte para poder realizar la división, ¿cierto?
y este sería el sistema anaeróbico. Entonces, dentro de la clasificación de la resistencia, teniendo en cuenta el sistema energético o suministro energético, vamos a tener en cuenta la resistencia aeróbica, ¿cierto? Y la resistencia anaeróbica. Hay que tener en cuenta pues que esta resistencia anaeróbica se divide en resistencia anaeróbica aláctica y resistencia anaeróbica láctica. Las características de estas tres son las siguientes. Cuando hablamos de la resistencia aeróbica, ¿cierto? Hacemos referencia como tal a que son actividades, es un sistema que utiliza como tal oxígeno para poder obtener la energía. Cuando hablamos de la resistencia anaeróbica, en general, ¿cierto? Hablamos de que son actividades que se desarrollan en ausencia de oxígeno. Dentro de este sistema anaeróbico encontramos lo que es el sistema anaeróbico aláctico y el sistema anaeróbico láctico. ¿Cuál es la característica de estos dos? Uno es el tiempo de duración y la otra es que, por ejemplo, el sistema anaeróbico aláctico no produce dentro de su funcionamiento, dentro de su desarrollo, no produce ese combustible de desecho, ese material de desecho denominado ácido láctico, ¿cierto? Acá tenemos unas características que lo veíamos ayer. Básicamente hay que tener en cuenta que como tal no hay una intervención absoluta de uno de los sistemas energéticos, sino que los tres, dentro de cada actividad física, dentro de cada ejercicio, cada actividad deportiva, están relacionados, ellos están trabajando y que dependiendo como tal la especificación de la actividad, ¿cierto? Va a haber uno más implicado que otro. Entonces, esa es como tal la característica. Tengamos en cuenta, pues, el tiempo de duración para cada sistema. Básicamente el sistema anaeróbico aláctico me permite desarrollar actividades que van comprendidas entre los 0 y los 5 segundos. El sistema anaeróbico láctico me permite desarrollar actividades que van comprendidas entre los 5 segundos y el minuto. Y el sistema aeróbico me permite desarrollar actividades que van comprendidas entre 1 minuto y 30 minutos en adelante. Las características de cada uno de los sistemas, pues los veníamos mencionando, pero acá tenemos algo ya más específico, en donde, por ejemplo, les agrego el tiempo de recuperación para cada sistema, ¿cierto? El rango de frecuencia cardíaca sobre los cuales podríamos estar trabajando en cada sistema, la vía energética y la fuente energética, que es muy importante. Veíamos entonces que para el sistema anaeróbico, la vía energética, la fuente energética principal era la fosfocreatina, ¿cierto? Y el glucógeno. Mientras que para el sistema energético aeróbico era principalmente pues lo que son carbohidratos y grasas. Esto a manera de resumen para que lo tengamos en cuenta en cuanto a la clasificación de resistencia según el sistema energético empleado. Bueno, tenemos entonces acá una clasificación según la duración del ejercicio. Según la duración del ejercicio, pues podemos clasificar la resistencia en tres clasificaciones, ¿cierto? Resistencia de corta duración, resistencia de media duración y resistencia de larga duración. Cada una de estas clasificaciones se desarrolla teniendo en cuenta pues la duración como tal de cada una de las prácticas deportivas, de la práctica de actividad física o de la práctica de ejercicio físico. Se tiene en cuenta como tal la duración de esa práctica como característica para poder nombrar el tipo de resistencia que se está utilizando en este momento. Acá tenemos aparte de esa definición teórica, ¿cierto? Tenemos una duración en el recuadro derecho de básicamente, pues, según lo que dure la actividad, en qué la clasificaríamos. Entonces, si la actividad dura entre 45 y 120 segundos,
pues vamos a decir que es una resistencia corta, ¿cierto? Si la actividad dura entre 2 y 10 minutos, vamos a decir que es una resistencia media. Y si la actividad dura entre 10 y más de 90 minutos, vamos a tener en cuenta que es una resistencia de larga duración. En esa resistencia de larga duración hay 3 subdivisiones: resistencia de larga duración 1, resistencia de larga duración 2 y resistencia de larga duración 3. Cada una pues tiene sus estadios sobre los cuales pues se nombran teniendo en cuenta siempre la duración del ejercicio. Bueno, acá hacemos otra clasificación de la resistencia teniendo en cuenta las formas de trabajo. Básicamente acá en las formas de trabajo es el nombrar que la resistencia es como tal la capacidad condicional base o básica para poder desarrollar el resto de capacidades, ¿cierto? O para trabajar el resto de capacidades. Este triángulo lo pongo porque es un triángulo sobre el cual se trabajan los diversos deportes. Vamos a encontrar que unos deportes tienen más fuerza que resistencia, vamos a encontrar que unos tienen más velocidad que fuerza, ¿cierto? Pero el triángulo siempre lo vamos a poder encontrar en los deportes y es la forma como se comporta, ¿cierto? El deporte según el desarrollo de capacidades condicionales, según las capacidades que se necesiten desarrollar más, pero vamos a encontrar entonces que la resistencia siempre va a estar presente porque es quien permite un desarrollo óptimo de las siguientes capacidades condicionales, ¿cierto? Por último, tenemos la práctica del deporte. Esta es la clasificación, pues teniendo en cuenta la práctica del deporte. Mencionar que tenemos 2 tipos de resistencia según esta clasificación, que sería la resistencia general o base y la resistencia específica. ¿Cuál es la diferencia de las dos clasificaciones? Que la resistencia general o base es aquella que se desarrolla en las primeras etapas de un proceso, digamos, de entrenamiento deportivo, ¿cierto? No tiene nada que ver como tal con la modalidad deportiva propia, mientras que la resistencia específica es propia de la actividad deportiva, de la modalidad deportiva. En esa se desarrollan como tal actividades características de esa modalidad deportiva, ¿cierto? Todo lo que son gestos, son actividades más propias, más específicas de esa actividad, mientras que la resistencia base son actividades pues a manera general que se desarrollan. No sé si tenemos, esta es una clasificación como tal, este es un resumen de lo que acabamos de ver anteriormente, es un mini resumen, ¿cierto? No sé si de pronto tengamos alguna duda o pregunta, compañeros. Profe, hasta el momento el chat limpio y las levantaditas de mano también limpias. No sé si de pronto alguien quiera participar en este momento. No, profe. Yo creo que podemos continuar. Bueno, entonces continuamos. Ahorita ya hablamos como tal ya hicimos esa clasificación. Vea que la clasificación para mí es una clasificación compleja, es según como tal de donde se quiera como tal ver la resistencia, de qué punto de vista se quiere como tal tratar o trabajar, ¿cierto? Entonces, importante pues que tenemos como tal la herramienta y podemos desde una parte teórica hacer una adecuada clasificación de la resistencia. Bueno, tenemos ahora lo que es la importancia del trabajo de la resistencia en el deporte, porque es importante como tal el trabajo dentro de las diversas actividades deportivas. Pues básicamente pues me permite como tal, ¿cierto? Instaurar unas bases sobre ese ser humano, sobre ese deportista, con el fin de que éste pueda incrementar como tal su capacidad de rendimiento deportivo, que pueda como tal a través de esta base que se le imprima, ¿cierto? A través de este estímulo que se le imprima, pueda obtener un desarrollo óptimo de otra serie de capacidades
No escuché bien. No, profe, parece que activaron el audio sin querer. Ah, bueno, sino que ya estaba yo preocupado, pero no escuché, ¿será que se dañó otra vez? Bueno, No, no, entonces, básicamente, pues entonces hablamos a manera general sobre la importancia de la resistencia, ¿cierto? El decir que como tal es aquella capacidad base que me va a permitir en un momento determinado, pues desarrollar o trabajar otra serie de cualidades, pero a la cual debe prestarle mucha atención, ¿cierto? Porque pues no es la única, pero sí es como tal esa inicial, esa que se debe instaurar desde los primeros momentos de un proceso de preparación física o de entrenamiento deportivo. Bueno, acá tenemos unos efectos de pronto relacionados como tal con el entrenamiento de la resistencia. Acá les traigo como tal unos efectos más enfocados hacia la parte del entrenamiento deportivo, ¿cierto? Pero tenemos que tener en cuenta que como tal hay un gran número de beneficios en cada uno de los sistemas que componen como tal nuestro organismo desde la parte fisiológica y desde la parte anatómica, pues van a haber un gran número de beneficios relacionados con ese trabajo de resistencia. Hoy vamos a hablar más hacia los efectos producidos, los beneficios producidos, pero más hacia el área del entrenamiento deportivo. Bueno, entonces primero iniciamos con el aumento de la capacidad de rendimiento físico. Básicamente, pues cuando hablamos de que produce como efecto un aumento de la capacidad de rendimiento, pues hablamos de que si desarrollamos bien la resistencia, ¿cierto? Vamos a encontrar como tal cambios favorables en ese deportista, nos va a permitir como tal obtener mejores resultados dentro de cada una de las sesiones de entrenamiento, desde las competencias, y vamos a tratar de que esa denominada fatiga, ¿cierto? No aparezca como tal. Entonces nos va a permitir desarrollar actividades más intensas, con más tiempo de duración, y esto es algo pues favorable como tal, ese punto en el que la fatiga no se vea como tal influyente dentro del entrenamiento deportivo. Otro efecto es la optimización de la capacidad de recuperación. Tener en cuenta que el organismo de las personas entrenadas, ¿cierto? De los deportistas entrenados en resistencia, pues tiene una capacidad, una característica que es la que elimina con mayor rapidez aquellas sustancias producidas por la fatiga, ¿cierto? Y además de eso permite como tal una recuperación óptima de los sistemas energéticos, que va a ser muy importante como tal para poder iniciar con otra unidad de entrenamiento o continuar con la competición. Tenemos ahora también otro efecto que es la minimización de las lesiones deportivas. Hay que tener en cuenta que según algunos datos, según algunos estudios, los deportistas que participan de un programa de entrenamiento deportivo regular se lesionan con menos frecuencia, ¿cierto? En comparación a aquellos que no participan de un programa regular, o aquellos sedentarios. En este tipo de deportistas como tal, hay una aparición más, digamos, hay una aparición más tarde, hay una aparición tardía como tal de lo que es el proceso de fatiga, y pues tener en cuenta que todo lo que es el sistema conectivo, todo lo que son, por ejemplo, los músculos, los tendones, los ligamentos, pues se encuentran como tal bien
adecuados, bien estructurados, ya han sufrido como tal un proceso de adaptación, el cual les va a permitir de una u otra manera responder mejor a los diversos estímulos o las diversas cargas, ¿cierto? Otro efecto es el aumento de la capacidad de la carga psíquica o la carga mental. Cuando hablamos de esta capacidad, pues hacemos referencia a que el deportista, aquella persona entrenada como tal, tiene una mayor capacidad de responder como tal a estas situaciones de estrés, ¿cierto? Va a mantener como tal un grado mayor de estabilidad mental, y eso es muy importante dentro de ese ámbito del rendimiento deportivo, en el cual pues en algunos momentos no se obtienen los resultados, y el estar bien fortalecido en esta parte, que sería la parte mental, pues va a permitir que el deportista como tal no sienta esa sensación de fracaso, sino que le permita como tal el seguir adelante, ¿cierto? El tratar de utilizar ese momento como un momento de reflexión en el cual él pueda apoyarse y poder mejorar cada día más. Esto pues hacia la parte de la carga física, psíquica o mental. Ahorita hablando sobre la parte de otro efecto, sobre la velocidad de reacción y de acción elevada en todo momento. Tener en cuenta como tal que todo el sistema orgánico, pues ya debido pues a las adaptaciones que ha tenido, pues obtiene una mayor recuperación, una mejor recuperación. Debido a eso, pues elimina como tal todas estas sustancias producidas por la fatiga, y eso va a permitir como tal que ese sistema nervioso central y ese sistema nervioso periférico sufran como tal en la mejor medida esos cambios producidos por esa práctica deportiva. Y que por el contrario, pues lo que es la velocidad de reacción, que depende mucho pues de ese sistema nervioso, pues pueda desempeñar sus acciones de una mejor manera, ¿cierto? De una manera óptima, teniendo en cuenta pues la parte de entrenamiento y la parte del rendimiento desde la competición. Tenemos ahora lo que son otro efecto, la reducción de los errores técnicos. Básicamente cuando hablamos de esa reducción de los errores técnicos, hablamos que el deportista entrenado como tal en resistencia, ¿cierto? Es un deportista que goza de un mayor grado, un mayor momento de concentración, ¿cierto? Está atento desde el inicio de la actividad hasta el final de la actividad, tiene una toma de decisión rápida, le permite desarrollar actividades o acciones rápidamente. Entonces, esto va a ser importante dentro de las modalidades deportivas, porque como tal se van a ver disminuidos los errores técnicos que puede presentar este deportista. Yo les ponía el ejemplo ayer, que si miramos un partido de fútbol, ¿cierto? Sería un ejemplo. Vamos a encontrar que de pronto el acierto en pases va a ser más diferente al inicio de la actividad que al final de la actividad deportiva. Y esto, pues, hace parte como tal de ese proceso de fatiga al cual se expone el deportista al realizar la competición o al estar desarrollando como tal el entrenamiento. Vamos a ver entonces que al inicio de la actividad va a haber un porcentaje más alto de efectividad, digamos, en pases realizados en comparación si lo miraríamos al final de la actividad, ¿cierto? Pero entonces, hablando de esto, miramos de cómo la resistencia puede influir en ese porcentaje. Acá estamos hablando como tal de un ejemplo en el fútbol, pero pues ejemplos los podemos como tal detallar o determinar en las diversas actividades, en los diversos deportes, ¿cierto?
Bueno, tenemos otro efecto que es la prevención de forma errónea de comportamiento táctico originadas por la fatiga. Básicamente, pues, acá cuando hablamos de esta parte, hacemos referencia a que el deportista como tal, cuando inicia su actividad, ¿cierto? El entrenador le informa sobre una llamada hoja de ruta. La hoja de ruta sería como qué tiene que hacer en el deporte, en la competición, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, ¿cierto? De qué manera se va a hacer. Es básicamente como esa serie de movimientos tácticos que va a desempeñar dentro de la actividad. Básicamente, con este permitir acentuar como tal el grado de fatiga y le va a permitir llevar a cabo como tal las acciones impuestas por su entrenador y de esta manera pues se va a ver como tal menos desordenado en el espacio como tal deportivo, ¿cierto? Siempre va a tener como esa ruta sobre la cual pues el entrenador o el instructor plasmó como tal el desarrollo de esa actividad. Y por último tenemos como tal lo que es una salud más estable. Básicamente pues acá hablamos de que todos los sistemas como tal que hacen parte del organismo van a estar mejor consolidados, ¿cierto? Van a tener o van a poder desarrollar un mejor trabajo. En este caso, pues ponemos el ejemplo como tal del sistema inmunitario, que podría como tal aumentar su capacidad de respuesta y eso va a impedir, pues a prevenir como tal que ya aparezcan como tal resfriados, que aparezcan gripes o que aparezcan como tal algunas otras patologías relacionadas pues con esta parte de, de la actividad deportiva. Además de esto, pues va a permitir como tal el mantener sus niveles de glucosa en sangre adecuados, ¿cierto? Va a permitir como tal mantener los niveles de tensión arterial, de colesterol. Todo esto, pues, en definitiva, lo que va a permitir es que el deportista esté más sano, más saludable y pues que de una u otra manera prevenga la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas lo que son problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes y obesidad como tal. No sé si tenemos alguna pregunta hasta ahí, compañeros. Profe, le reporto, no. Chat y manos en cero, ¿En cero? en cero. Bueno, no, pues ojalá sí. Cuando nos hacemos pregunta, una es que no queremos, no hemos entendido, otras que sí como tal se esté como tal bien explicado y pues ojalá no hayan preguntas, pero bueno, igual recuerde que estoy presto a solucionar inquietudes. Bueno, acá dentro de esta parte de, de la resistencia, pues vamos a nombrar algunos aspectos que son importantes, algunas variables, pero estas variables ustedes ya las vieron también en el módulo de fisiología, sino que es solo como para tenerlas ahí. Hablamos de lo que es el consumo máximo de oxígeno. Básicamente, cuando hablamos de ese consumo máximo de oxígeno, hacemos referencia a que es aquella cantidad, ¿cierto?, de oxígeno que un individuo puede absorber, transportar y utilizar, ¿cierto?, en determinado trabajo físico. Tener en cuenta que como tal este oxígeno es respirado del aire atmosférico y tenemos unos valores de consumo de oxígeno o VO2 determinados pues como tal para diversas actividades. Tenemos un VO2 en reposo que oscila entre los 0,2 y 0,3 litros de oxígeno por minuto, ¿cierto? Tenemos un VO2 en deportistas bien entrenados y oscila entre los 4 a los 4,6 litros de oxígeno por minuto. Y tenemos un VO2 máximo para superespecialistas que oscila entre 6 litros
de oxígeno por minuto. Tener en cuenta pues que estos valores, estos incrementos se deben a qué? A que los deportes que se practican, ¿cierto? Requieren de pues se desarrollan a una gran intensidad y que para poder satisfacer las demandas de oxígeno requeridas por cada uno de los tejidos, pues por eso se ven aumentadas como tal en cuanto a esta capacidad. Importante el reconocer que la resistencia como tal va a aumentar de una u otra medida, ese entrenamiento de la resistencia va a aumentar de una u otra medida esa capacidad del consumo de oxígeno o VO2 máximo. Bueno, acá tenemos otro aspecto, otra variable importante denominada el umbral anaeróbico. Básicamente, el umbral anaeróbico hace referencia como tal a que es un momento a partir del cual, ¿cierto? Se provoca una concentración de ácido láctico excesiva, ¿cierto? Esto debido a qué? A la intensidad con la que se está desarrollando el ejercicio. Es una intensidad en la cual el cuerpo, el organismo no puede eliminar ese ácido láctico y hay una concentración excesiva, haciendo como tal que la actividad que se está desarrollando a esa intensidad no sea prolongada en el tiempo. Básicamente, este umbral anaeróbico en el ser humano se ubica entre los 4 milimoles, ¿cierto? Importante reconocer que para estimar la cantidad de lactato en sangre, pues se utiliza un lactómetro. Entonces, importante el reconocer este umbral anaeróbico dentro de los procesos de entrenamiento deportivo. Acá tenemos entonces el resumen también, es la frontera en la que un esfuerzo empieza a ser realizado fundamentalmente a expensas de las vías anaeróbicas, ¿cierto? Es lo que hablamos pues anteriormente, es aquel momento a partir del cual esa vía anaeróbica ya no puede continuar realizando su funcionamiento, entonces comienza a haber una concentración elevada de ese ácido láctico. Importante el tener en cuenta lo siguiente, tenemos nuestro sistema respiratorio, ¿cierto? El sistema respiratorio tiene diversas funciones. Una, pues, el poder introducir a los tejidos como tal lo que es oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Muy importante el reconocer que el sistema respiratorio mantiene el pH en nuestro organismo y previene como tal de la acidosis que se puede provocar debido a los diversos procesos metabólicos que se desarrollan en nuestro organismo. Bueno, acá tenemos otro aspecto denominado fundamentos anatómicos y fisiológicos de la resistencia. Básicamente, son aspectos que se deben de tener en cuenta para poder comprender el efecto de cada uno de los métodos que nosotros utilizamos y de cada uno de los contenidos que utilizamos dentro del entrenamiento, dentro de la unidad de entrenamiento para desarrollar lo que es esta condición denominada resistencia, ¿cierto? Básicamente, pues, me permite a mí conocer, según los métodos que yo realice, que yo aplique, y los contenidos de entrenamiento, pues cómo va a influir desde esa parte fisiológica y desde esa parte anatómica de la persona. Bueno, acá tenemos como tal 4 aspectos, es una especie de cuadro resumen, recordando de nuevo que los efectos del entrenamiento de la resistencia son muchísimos, muy favorables y en todas las zonas del cuerpo. Acá tenemos como tal unas más específicas, teniendo en cuenta pues 4 variables. Una es la célula muscular, otra es el efecto en el corazón, otra el efecto en la sangre y otra el efecto como tal dentro de esos vasos sanguíneos, teniendo en cuenta pues que los vasos sanguíneos son las vías de transporte, ¿cierto? Sirven como vías de transporte y como lugar de intercambio como tal.
decir que desde la célula muscular hay un aumento como tal de las reservas energéticas en ese músculo y en el hígado. Hay un aumento como tal de la capacidad metabólica, teniendo en cuenta que hay un aumento en el número de mitocondrias a nivel muscular. Recuerden pues que las mitocondrias son aquella parte de la célula donde se desarrolla como tal ese proceso aeróbico, ¿cierto? Ideal pues en los procesos de resistencia. Otra adaptación es que aumenta el metabolismo, ¿cierto? Y se utilizan como tal, hay una selección hacia la utilización de lípidos, de grasas, como fuente energética. Esto como resultado pues de las adaptaciones funcionales y estructurales al entrenamiento de resistencia. En el corazón pues tenemos también diversos efectos. Uno es que aumenta como tal el espacio interno del corazón, ¿cierto? Aumenta como tal el grosor del músculo cardíaco. Esto va a hacer que se pueda desarrollar actividades intensas y que la frecuencia cardíaca disminuya debido a una mayor capacidad que va a tener el corazón. Aumenta como tal el gasto cardíaco también, ¿cierto? En cuanto a la sangre, tenemos un aumento en la cantidad de sangre. Básicamente oscila entre los 5 y los 6 litros, ¿cierto? Hay un aumento como tal de las sustancias sólidas dentro de la sangre, denominadas también eritrocitos o glóbulos rojos, y hay una mejor optimización en la capacidad como tal de transporte del oxígeno dentro de esa sangre. Y en los vasos sanguíneos tenemos los siguientes efectos. Hay un aumento como tal del número de capilares, ¿cierto? Hay un aumento en esa superficie de intercambio. Se optimiza mejor el intercambio de sustancias. Hay una mejor distribución como tal de la sangre. Y eso mejora pues como tal el riego sanguíneo hacia las diversas estructuras y más hacia como tal los grupos musculares que trabajan. Esto va a permitir pues que estos estén abastecidos, que tengan mejor cantidad de oxígeno, mayor cantidad de nutrientes y que la eliminación de sustancias se dé de una manera más rápida. Esto al final pues como tal disminuye el grado de fatiga o aparición de fatiga que se puede presentar derivados de la realización de alguna actividad física. Bueno, acá tenemos como tal, bueno, acá tenemos entonces una capacidad a desarrollar, ¿cierto? Dentro de ese entrenamiento de la resistencia y al frente tenemos como tal el VO2 que se requeriría como tal en cada una de esas capacidades que queremos desarrollar. Más adelante vamos a ver a qué intensidades de trabajo se debería como tal el realizar. Entonces, algunas capacidades que queremos como tal desarrollar: recuperación, mantenimiento de capacidad aeróbica, desarrollo de capacidad aeróbica, desarrollo de potencia aeróbica o capacidad anaeróbica. Y acá al frente tenemos como tal el VO2. Recuerden que entre más VO2 tengamos, pues vamos como tal a suplir las necesidades dependiendo de esa intensidad. Entonces vemos acá como en el desarrollo de la potencia aeróbica o capacidad anaeróbica estábamos cerca al máximo. Básicamente, de manera de ejemplo, se trabajan con intensidades sobre el 85 y el 100%, ¿cierto? O más del 100%. Esto en cuanto a ese componente anaeróbico. Mientras que si estamos en la etapa de recuperación, en la etapa de mantenimiento, la intensidad será mucho menor. Bueno, pasamos ahorita a lo que son los métodos de entrenamiento de la resistencia. Teniendo en cuenta, pues, ¿sí? Y qué pena, antes de pasar a los métodos, ¿podemos hacer una consultica que tiene Carla? Sí, claro. Qué pena, muchas gracias. Carla, buenas noches. Muy buenas noches. Hola.
cuando estabas hablando sobre... espera, es que se me olvidó cómo la tenía formulada. Estabas hablando sobre la cantidad de litros que toma el deportista en cierto tiempo, pues un determinado tiempo. Mi pregunta es, ¿qué pasa si un deportista de alto rendimiento no consume ese porcentaje de oxígeno que decías ahí, o consume menos, mucho menos? ¿Qué pasaría con ese deportista? Bueno, pues teniendo en cuenta esto, el VO2 es importante como tal, la evaluación del consumo máximo de oxígeno es importante para determinar si el deportista puede como tal alcanzar mejores resultados o no puede alcanzar mejores resultados. Esto como tal, porque según el VO2, pues se va a poder identificar que el deportista estará trabajando a diversas intensidades. Se supone que será mejor siempre que el deportista se encuentre trabajando a intensidades más altas, porque esto va a permitir como tal un mejor desarrollo de su actividad y pues al final le permitirá como tal alcanzar mejores resultados. Carla. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, dale. Profe, gracias. Tengo otra consultica. Le damos la palabra Sí, claro. a Dylan, por favor. Listo. Buenas noches. Muchas gracias. Hola, Profe, yo tengo Dylan. una preguntita. Cuando hay una persona o trabajamos a intensidades altas con una persona y hay esa acumulación de lactato al otro día, ¿qué procedimientos o qué maneras podíamos trabajarlo al otro día para hacer esa resíntesis de lactato, esa eliminación del lactato como residuo del entrenamiento anterior? Bueno, muy importante esa pregunta. Tener en cuenta que como tal, el proceso más indicado para poder permitir esa eliminación de lactato, ¿cierto? Sería como tal utilizar la parte de vuelta a la calma, ¿cierto? Sería como tal una denominada también pausa activa. Una vez concluida la actividad física, pues la idea será trabajar a una intensidad muy baja, digamos una especie de trote. Puede ser una actividad que me permitirá eliminar ese ácido láctico. Pero también hay otra serie de ayudas. Hay masajes, ¿cierto? Que se utilizan como tal con este fin. Al otro día, igual todo depende de la actividad que usted haya desarrollado. Recuerde lo que veíamos como tal en la sesión anterior, cuando hablamos de según el estímulo que se implicaba, si se trabajaba como tal velocidad, si se trabajaba como tal fuerza, ¿cierto? ¿Cuál era el tiempo de recuperación indicado según pues esa actividad? Pero pues lo mejor en este caso es realizar una vuelta a la calma o una pausa activa al finalizar como tal la actividad deportiva a una intensidad de medio a baja. Listo, profe, muchas gracias. Listo, dale. Listo, Juan. Muchas gracias. Podemos continuar. Listo. Bueno, entonces... Profe, qué pena. ¿Será que... Profe, qué pena, es que se nos ocurre una pregunta acá con el tema del VO2 máximo. ¿Existe otra forma que no sea a través de método científico para determinar ese volumen y estarlo controlando, o hay otros mecanismos para hacerlo sin la utilización de instrumentos? Bueno, básicamente sí tenemos algunas pruebas, pruebas que me permiten como a mí desde la evaluación medir el VO2 máximo de una persona, pero como tal, ya acá se las estoy proyectando. En la parte izquierda tenemos lo que son el objetivo, sino que está la última parte de la
de la sesión. Pero pues tenemos como tal algunas pruebas recomendadas, las cuales me van a permitir de una u otra manera tener como objetivo la medición perdón, del VO2 máximo. También hablar pues que es mejor la utilización de pruebas directas. Estas serían pruebas como tal indirectas, pero que dentro de nuestro campo son muy ideales, son muy importantes y pues son de fácil acceso y de fácil aplicación, compañero Carlos. Muchas gracias, profe. Listo, dale. Willy, ¿otra pregunta o ya estamos bien? No, profe, ya estamos bien, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos ahora lo que son los métodos de entrenamiento de la resistencia. Básicamente, pues, entendiendo que las manifestaciones de la resistencia las podemos encontrar en actividades de corta, actividades de media y actividades de larga duración. Esto, como tal, tiene unas exigencias diferentes, ya sean exigencias desde la parte aeróbica o exigencias desde la parte anaeróbica. Entonces, pues al final como tal, esto va a permitir generar una serie de adaptaciones a nivel orgánico y esto va a permitir como tal un aumento de esa capacidad del rendimiento, ¿cierto? Importante, dos cosas. Primero, conocer las exigencias metabólicas que se plantean desde cada capacidad de resistencia y que ustedes como instructores, como entrenadores, como formadores, conozcan como tal los efectos fisiológicos, y acá no lo puse, pero también lo vamos a mencionar, y anatómicos que se pueden producir derivado pues de la aplicación de métodos y contenidos de entrenamiento, con el fin de que ustedes controlen como tal ese proceso. Recuerden que es un proceso y pues que en definitiva se produzcan las mejores adaptaciones orgánicas y adaptaciones al deporte que se produzcan como tal de una manera más adecuada. Bueno, acá recuerden que en el recuadro anterior les expresaba a ustedes algo relacionado sobre el VO2 máximo. Acá ya les voy a presentar algo de pronto más práctico para nosotros, por ejemplo, compañero Dylan, con eso se puede responder un poco más también a esa pregunta. Según la capacidad que yo quiera desarrollar o según mi objetivo en la sesión o unidad de entrenamiento, teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca a la cual va a trabajar el entrenado, ¿cierto? Puedo trabajar lo siguiente: recuperación, mantenimiento de la capacidad aeróbica, desarrollo de la capacidad aeróbica, desarrollo de la potencia aeróbica y desarrollo de la potencia aeróbica o desarrollo de la capacidad anaeróbica. Acá miramos como tal cada una de esas frecuencias, ¿cierto? Los valores sobre los cuales estaría yo trabajando en ese deportista, sobre el cual yo estaría como tal aplicando ese estímulo. ¿Cómo voy yo a determinar esto? De la siguiente manera. Acá tengo unas fórmulas que me permiten determinar a mí de manera indirecta la intensidad, ¿cierto? En este caso sería la frecuencia cardíaca sobre la cual estaría trabajando ese deportista o sobre la cual yo pienso poner a trabajar ese deportista. Acá tenemos pues diversas fórmulas. Tenemos la de Robson, tenemos la de Carbonen, tenemos la de Waley y Coles, ¿cierto? Que distingue entre hombres y mujeres. Tenemos la de Tanaka y Coles, tenemos la de Hellis y tenemos la de la Universidad de Ballstatt. Para mencionar algo, la fórmula más utilizada dentro de este campo es la fórmula de frecuencia cardíaca máxima, corresponde a Carbonen,
¿sí? Es la más utilizada dentro de ese ámbito del entrenamiento, dentro de ese ámbito de la preparación física. Igual el resto, recuerden que cada una tendrá una característica, y además de eso, pues cada uno se podrá como tal adecuar a la utilización de cada una de estas fórmulas. Ya depende como tal el criterio de cada uno. Bueno, acá ahora pasamos a lo que son los métodos de entrenamiento. Básicamente, dentro del entrenamiento de la resistencia tenemos dos tipos de métodos. Tenemos unos métodos que hacen parte de métodos continuos y otros que hacen parte como tal de los métodos fraccionados. Importante el reconocer que en la actualidad, ¿cierto? Encontramos muchas cosas que podrían llamarse métodos, pero simplemente serían como tal formas de entrenamiento, ¿cierto? Dentro de esos métodos encontramos lo que son los métodos continuos y los métodos fraccionados. Ya cada uno tendrá una orientación diferente, ¿cierto? O tendrá una objetividad diferente sobre los cuales será más importante el utilizar unos u otros. Bueno, entonces acá iniciamos con lo que es el método continuo, ¿cierto? Básicamente, pues, el interés de este método se centra en la mejora de la capacidad aeróbica. Este método continuo tiene dos subdivisiones. Básicamente es el método continuo extensivo y el método continuo intensivo. La diferencia entre los dos, ¿cierto? Es el siguiente. Para los métodos continuos extensivos se utilizan como tal volúmenes altos de intensidad, volúmenes altos y intensidades relativamente bajos. Básicamente, tener en cuenta que se encuentran modificaciones o adaptaciones muy marcadas hacia lo que es el metabolismo de los lípidos, que es como tal importante. Dentro del método continuo intensivo encontramos pues ya lo diferente. Acá encontramos como tal volúmenes de entrenamiento cortos, ¿cierto? Pero que se desarrollan a intensidades muy altas. Dentro de este método continuo intensivo, básicamente pues casi siempre se está trabajando sobre ese umbral anaeróbico o en actividades superiores a ese umbral anaeróbico. Entonces recuerden pues como tal la diferencia entre los dos. Para el extensivo tenemos volúmenes muy altos y intensidades bajas, mientras que para el intensivo tenemos volúmenes bajos, pero intensidades muy altas. Bueno, acá tenemos el otro método, que es el método continuo variable. Se caracteriza ¿por qué? Porque la intensidad de la carga, porque la intensidad del ejercicio varía o tiene variaciones a medida que se va desarrollando, que se va aplicando la carga. Un ejemplo claro, pues acá puede ser, por ejemplo, el ciclismo, cuando vemos como tal un ejemplo, el Tour de Francia, sobre lo cual nos indica cómo será la competición del día de mañana, donde encontramos pues montaña, donde encontramos, por ejemplo, descensos, donde encontramos, por ejemplo, terreno llano, ¿cierto? En cada una de estas, pues vea que el trabajo es continuo, pero la intensidad será variable. Esto teniendo en cuenta pues la intensidad de la carga. Y casi siempre esta variabilidad será variable teniendo en cuenta pues tres aspectos. Una, que sea planificado por el entrenador, otra que sea como tal voluntad del deportista
y la otra, pues, según las características del terreno. Debido a estos tres aspectos, pues se verá una variabilidad en cuanto a esa carga que se está aplicando durante esa sesión de entrenamiento. Bueno, acá pasamos ahora a lo que es el método fraccionado. Básicamente, este método se caracteriza debido a que el trabajo, ¿cierto? O la tarea tiene un periodo de pausa, ¿cierto? O unas fases de carga y descanso. No es continuo como el anterior. Aquí sí ya hay un estímulo y el estímulo para, se descansa y vuelve otra vez y se reinicia. Este método fraccionado se divide en dos subdivisiones. Tiene dos subdivisiones. Una es el método fraccionado interválico y el otro es el método fraccionado por repeticiones. Tener en cuenta que en el interválico básicamente la recuperación no es completa, ¿cierto? Mientras que en el método de repeticiones las distancias son cortas que se utilizan intensidades muy altas, pero casi siempre se trata de que la recuperación sea larga o sea completa. Algo muy característico de estos métodos, por ejemplo, podríamos encontrar lo que es el método Fartlek para el interválico y en el de repeticiones podríamos encontrar lo que es el intermitente, muy utilizado entre los deportes de conjunto, ¿cierto? Debido pues a la característica de cada uno de estos. Bueno, pasamos ahorita a lo que es la evaluación de la resistencia. Tener en cuenta pues que el control de la evaluación del entrenamiento, ¿cierto? Es una herramienta como tal fundamental para los técnicos o facilitadores de los procesos, ya que pues permite conocer el estado o la forma física de ese deportista, ¿cierto? Muy importante siempre pues realizar la evaluación porque tenemos un punto de partida y podemos mirar desde una planeación hacia dónde pues vamos. ¿Qué nos interesa conocer cuando nosotros estamos realizando un proceso de evaluación? Pues el estado general de la condición física de la persona, ¿cierto? Digamos, evaluar las diversas capacidades y, más importante, pues evaluar las capacidades según la modalidad deportiva, las que más tienen implicación. Mirar el momento especial del deportista, si está en forma, si no está en forma. El estado funcional de cada uno de los sistemas, cómo está el sistema cardiovascular, cómo está ese sistema respiratorio, cómo está la fuerza. Y algo muy importante, con la evaluación pues podemos constatar o podemos mirar cómo hemos evolucionado y cómo el entrenamiento está dando como tal frutos, cómo se está generando pues los diversos cambios, las diversas adaptaciones en nuestro organismo debido a ese programa de entrenamiento. Esto nos va a permitir también pues hacer ajustes a la medida que se vaya desarrollando como tal el programa. Bueno, tenemos una lección y una aplicación de pruebas. Básicamente, para esta lección y aplicación de pruebas, pues tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cuál es el objetivo, qué queremos medir, cuáles son las características de la persona que vamos a evaluar, ¿cierto? Como mencionaba el compañero anteriormente, ¿cómo podemos medir nosotros el VO2? Entonces ahí sería qué instrumentos tenemos a la mano, qué recursos tenemos para poder desarrollar como tal la evaluación. Y algo muy importante, una vez sepamos los objetivos, es importante como tal el determinar qué prueba o qué test me debe de servir, teniendo en cuenta pues la condición física, ¿cierto? Los grupos musculares sometidos, el área de aplicación y la condición técnica como tal. Son aspectos que se tienen en cuenta a la hora de elegir las pruebas, las cuales me van a servir para poder desarrollar el proceso de valoración. Bueno, acá tengo algunos test para la evaluación de la resistencia. En un recuadro lo que hice fue ponerles el objetivo para que ustedes dentro de sus procesos de
de entrenamiento deportivo que ustedes desarrollan o en las escuelas, miren según el objetivo qué test pueden realizar, ¿cierto? Tenemos entonces el objetivo, si el objetivo será medir la capacidad de recuperación cardíaca posterior a un esfuerzo físico, pues acá tenemos como tal algunos test recomendados. Uno puede ser el test de Lian, el índice de Rufir, la prueba de Carly, el test de Harvard, el PVC, el CAT test o SIN. Esto como tal, pues a manera de ejemplo, para que ustedes puedan identificar que según cada objetivo, pues qué test podrían ustedes utilizar. Al final de la presentación yo puse un link que habla sobre un libro de pruebas de aptitud física. Les agregué el link para que ustedes en cualquier momento puedan ingresar y miren la característica de cada uno de los test, lo aprendan como tal a realizar, ¿cierto? Y lo aprendan como tal y que miren como tal la descripción. Bueno, no es más. No sé si tenemos alguna duda o pregunta. Profe, dejamos a libertad de los aprendices que prendan el audio y hagan las respectivas consultas. ¿Alguien quiere participar, preguntar? Yo tengo una pregunta. Sí, David. Es relacionada con, pues, con el trabajo en los niños. ¿Hay algunas consideraciones, pues, especiales para el trabajo en niños, pues, digamos, en edades de formación? Bueno, David, recuerda cuando hablábamos como tal de esas fases sensibles del entrenamiento, fases o momentos en los cuales es importante la aplicación de diversos estímulos. Tener en cuenta que pues no es conveniente el realizar estímulos en las edades no adecuadas, ¿cierto? Yo les ponía el ejemplo de un niño de 6, 7 años, en donde, por ejemplo, veía el caso yo de algunos instructores que los ponían a dar 7, 8, 9 vueltas con el fin de ellos en su pensamiento, los instructores querían como tal el desarrollar resistencia, pero para esto pues hay otros métodos en estas edades. Una es el trabajo, los juegos, ¿cierto? Las actividades predeportivas, las actividades recreativas, David, que nos sirven como tal de medio para poder estimular estas capacidades, no estimulándolas directamente, pues, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues esas fases sensibles, David. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Profe, buenas noches. Hola, Sandra. Profe, una preguntita. En cuanto a las personas de la tercera edad, ¿uno puede, de pronto con esos tests, puede hacer algo con ellos o simplemente se trabaja con ellos como una actividad física suave? Bueno, pues tener en cuenta, acá estamos hablando como tal de esa parte de entrenamiento deportivo, pero sí hay actividades sí hay test que me permiten como tal utilizarlos en ellos, claro. Tener en cuenta pues que en estas edades lo que más importa como tal es el desarrollo de lo que es la coordinación, perdón, el desarrollo o mantenimiento de la coordinación, lo que es la resistencia, lo que es la flexibilidad, ¿cierto? Y algunos ejercicios como tal de fuerza, pero de baja intensidad, teniendo en cuenta pues la característica de cada uno de estos. Bueno, profe, gracias. ¿Alguien más desea participar? Profe, una pregunta. Hola, Gracias, Kevin. profe. ¿A partir de qué edad es recomendable hacer los tests, los diferentes tests, para aplicarlos? Claro está. Bueno, yo digo que pasando, recuerde que, pues, que tenemos como tal ese
esos ciclos evolutivos, ¿cierto? En donde los cuales pues nos sirven como tal para poder mirar hacia qué fases de ese proceso de entrenamiento pues tenemos al deportista, en que sin acelerar como tal su formación. Yo diría que básicamente a partir de los 12 años es conveniente iniciar con el proceso de evaluación en estas capacidades. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Profe, yo. Juan Camilo, gracias. Hola, Alexis. ¿Cómo estás, profe? Bien. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Quería saber si hay algún método que recupere más o que saque el ácido láctico más rápido. Pues yo durante muchos años tuve la oportunidad de realizar pretemporadas, que es donde más acumula uno ese ácido láctico, y la verdad son 8, 15 días que puede ser una pretemporada, a veces doble jornada, a veces... Bueno, básicamente, ¿qué pasa cuando? Sí. Y el cansancio y el dolor muscular. Bueno, entonces, tener en cuenta lo siguiente. Durante años hemos considerado como tal a ese ácido láctico como un problema, una piedra en el zapato, ¿cierto? Pero tengamos en cuenta algo. Básicamente, ese aumento de esa concentración de ese ácido láctico se da en ocasiones debido a la mal programación como tal de las sesiones o de los periodos de preparación física, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues las diversas cargas. En cuanto a la eliminación, simplemente lo que se hace con este tipo de pausas activas o de vuelta a la calma o de masajes es como acelerar como tal ese proceso, pero como tal no hay, digamos, algún instrumento, alguna máquina o algún otro método pues que yo diga que sería demasiado rápido como tal la eliminación de ese ácido láctico. Ok, profe, gracias. Listo. ¿Alguien más quiere participar? Yo tengo otra pregunta. Es acerca de el tiempo de duración. ¿Cuánto tiempo debe durar una sesión de resistencia aeróbica y cuánto es el tiempo de duración de una sesión de resistencia anaeróbica? Bueno, David, cada uno pues ya como tal dependerá de las características del tipo de resistencia que quiero como tal trabajar, estimular. Hay que tener en cuenta pues como tal en qué momento, si es un deporte, pues mirar en qué tiempo de la temporada como tal estamos, porque pues al inicio se podrá desarrollar un volumen más alto de lo que se podrá desarrollar en el momento de la competición. Entonces, como tal, es mirar primero las características de cada deporte, de cada actividad, y pues mirar como tal el periodo en el que estoy de esa temporada, para poder mirar en sí cuánto puedo dedicarle a cada actividad. Recordar, pues, muy importante dentro de las características de cada sistema, que el sistema aeróbico se caracteriza pues por el desarrollo de actividades que se comprenden entre
el 60%, 65% de esa frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? Mientras que las actividades anaeróbicas comprenden actividades que van dentro del 85 al 100 o más por ciento de esa frecuencia cardíaca máxima. Esto ya pues en cuanto a la duración, recordar pues que el sistema aeróbico tendrá mayor duración en comparación al sistema anaeróbico, David. Vale, muchas gracias. Bueno, por último, muchachos, pues antes de, si de pronto tienen alguna pregunta, pero para retroalimentar, yo ahorita les hablaba de las funciones del sistema respiratorio. Cuando el sistema respiratorio, una de las razones del por qué aumentamos la ventilación es porque hay muchos productos de desecho en nuestro organismo y a medida que inspiramos, ¿cierto? Estamos tratando de eliminar por medio de la respiración esos productos de desecho para mantener como tal mantener un pH alcalino en nuestro organismo, porque si hubiera una alta participación de ácido láctico, tendríamos un pH ácido, el cual no es conveniente como tal para el organismo. Juanjo, buenas noches. Hola, Cristian. ¿Qué más, mijo? ¿Bien o no? Muy bien. Epa, me alegra mucho. Juanjo, respecto al ácido láctico, de pronto consumiendo bicarbonato, que es algo alcalino, después de una actividad que nos produzca mucho ese producto, pues ese ácido láctico en los músculos, de pronto no se nivelará mucho, un poquitico más con el bicarbonato de sodio. Sí, claro que, Cristian, antes, durante y después de la competencia o de la actividad o de la sesión de entrenamiento, importante como tal el consumir agua, el consumir bicarbonato disuelto en agua y muy importante el consumir alimentos ricos en vitamina C, ¿cierto? Alimentos ácidos. No porque consumamos alimentos ácidos, pues nuestro pH va a estar ácido. En el organismo hace una función diferente. Por ejemplo, lo que son los limones, las naranjas, al ingresar en nuestro organismo, tienen una función alcalina. Listo. Muchas gracias, Juan. Dale. ¿Alguien más? De pronto María Hernández me había levantado la mano, no sé si fue por error o quiere participar. Sí, profe, tenía una preguntita. Buenas noches. Hola, buenas noches, María. Sí, profe, mira, de pronto las personas ¿cómo se trabajarían los volúmenes de oxígeno para aquellos jóvenes deportistas que tienen alguna condición respiratoria, por ejemplo, como el asma? ¿Se bajarían las cargas en cuanto pues para manejar un poco lo que es el volumen, ya que se decía que era tan indispensable para el rendimiento y eso? Sí, María, importante, por ejemplo, el reconocer que para alcanzar un VO2 máximo, ¿cierto? Para poder mejorar en esto, pues yo no podré comparar a una persona, digamos, que está apta físicamente, que tiene, digamos, desde la parte anatómica y fisiológica, un buen funcionamiento de los pulmones, del corazón, por el contrario a otra que sí presenta alguna patología. Esa patología, lo que es el asma, el EPOC, le va a disminuir como tal esa capacidad que podrá alcanzar la persona. Entonces, de una u otra manera, sí restringirá el funcionamiento. Yo les pongo un ejemplo. El ejemplo es el del ciclista Froome. Froome tiene asma y él lo que hace es que a él lo medican con salbutamol. Entonces, el salbutamol es un dilatante y pues de una u otra manera, así no se considere doping porque está informado, esto sí repercute en el rendimiento de él y sí aumenta como tal ese rendimiento. Entonces, desde el entrenamiento sí sería, pues, digamos, la aplicación de las cargas deben de aplicarse en relación a los otros, pues, de una manera más baja,
pero pues tener en cuenta pues todo lo que estamos hablando y lo que predispone pues a un deportista el padecer algún tipo de este tipo de estas patologías, María. Bueno, profe, muchas gracias. Dale, María. ¿Alguien más quiere participar? Profe, otra preguntita. El tema ¿Sí? de la tiamina. Sí, señor. Tiamina para... si sirve, no sirve. Bueno, algo muy importante con esto, Alexis. Cuando, por ejemplo, es un error que hoy en día, por ejemplo, las personas se inyecten complejo B. Vamos a partir desde esto. ¿Por qué? Porque el complejo B es una serie de vitaminas, ¿cierto? Distribuidas dentro de una fórmula denominada complejo B. Cada una de estas vitaminas tiene unas funciones específicas. Entonces yo lo que le recomendaría a Alexis es que, por ejemplo, en vez de aplicarnos ese complejo B general, revisemos cada una de las vitaminas que hacen parte del complejo B y miremos cuáles son las funciones y las apliquemos individualmente. Pongo el ejemplo de la B-Doyecta, ¿cierto? O el Neurobión, que son más específicas y vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a costos, sería más caro. Importante, por ejemplo, la tiamina, tener en cuenta que la tiamina pues hace parte de ese complejo B, hace referencia pues a la vitamina B1 y que principalmente me permite a mí una mayor utilización de los alimentos que yo consumo, ¿cierto? Me permite a mí, por ejemplo, aprovechar estos alimentos para poder producir energía. Esto sería como tal uno de los aspectos importantes dentro de la parte de la tiamina. También pues está metida dentro de los diversos funcionamientos de las diversas células del organismo, dentro de esos procesos de crecimiento y maduración. Pero ahí lo indicado, perdón, sería como tal el mirar la función de cada una de las vitaminas y ya elegir a manera individual según lo que se requiera. ¿Listo, Alexis? Listo, profe, gracias. ¿Alguien más? Sí, profe, yo, por favor. Hola, Andrés. Hola, profe, ¿qué más? Les iba a complementar porque pues yo la verdad en el tema nutricional le hago bastante esfuerzo y al profe Alexis el tema de la tiamina y el estudio que han hecho en cuanto al rendimiento deportivo, dicen que 100 miligramos de tiamina, eso es un estudio que hicieron, reducen la percepción de esfuerzo durante 3 días. No encontraron pues muchos efectos benéficos en ejercicios de resistencia y fuerza. En este caso, en el fútbol, pues el primer componente es fundamental, pero en el momento en que colocaron cierta dosis, que son los 100 miligramos que les acabo de mencionar, arrojaron que la percepción de fatiga del deportista 3 días después del consumo de dichos 100 miligramos ayudaba. Igual estos están pues en estudio y están pues revalidando que esto realmente sea no un efecto placebo, sino un efecto directamente proporcional de la tiamina, pero digamos que ya hay unos avances en cuanto a tiamina y rendimiento deportivo, en cuanto a la percepción de esfuerzo del deportista. Bueno, Andrés, muy bien. Andrés, qué pena, profe. Lo que pasa es que yo toqué el tema de la tiamina porque más o menos hará por ahí unos 15 años un preparador físico que nosotros teníamos en el equipo, él nos decía que tomáramos tiamina en pasta, creería que tienen los 100 miligramos que dice el profe Andrés. Pues por eso me acordé de esa parte y la pregunté. De ahí para acá yo nunca tuve un preparador físico que nos dijera que la consumiéramos, más bien lo que decías, profe, de la bedoyecta, esa sí da buena recuperación.
Al- Alexis, dentro de esta parte, no, por ejemplo, en sí la tiamina, yo le pongo un caso específico. Dentro de personas, por ejemplo, operadas, las cuales se les practica el bypass gástrico, ¿cierto? De pronto el estómago pierde algunas capacidades y hay problemas desde la parte del intestino para absorber alimentos. A muchas de esas personas sí se le formulan como tal la tiamina para poder que, como mencionamos anteriormente, contribuyan para una mejor absorción, ¿cierto? Pero siempre también lo he indicado que dentro de la parte de nunca va a ser malo como tal el aplicarlo o tomarlo y que por el contrario pues va a tener beneficios que como tal no están muy detallados, que no están ya muy constatados, pero sí pues se sabe que desde la parte del sistema nervioso, del cerebro, pues siempre va a permitir una mejor optimización como tal de las funciones. A la final lo que termina ayudando la tiamina es a la absorción de los hidratos de carbono. Exacto. Creo, no estoy seguro que también participa en el ciclo de Krebs como una coenzima, creo que del piruvato. Entonces, toda esa cadena secuencial de los efectos de la tiamina lo que hacen es mejorar el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. Y como una de las fatigas, no solo la periférica, sino la central, quizás esa percepción de esfuerzo se vea a que mejore el rendimiento del sistema nervioso central. Pues es una conclusión, no sé si sea así. Sí, Andrés, igual está, no, está muy bien el complemento. Igual todo esto que se habla, ellas sí están indicadas por algunas patologías como tal, pero pues hay algunas cosas que sí aún no están como tal constatadas y que son producto como tal de investigación. Yo lo que recomiendo a las personas es no inyectarse como tal el complejo B. Yo lo que recomiendo es que más bien miren, se asesoren, revisen cada uno de los componentes de ese complejo B y más bien puedan utilizar como tal el complejo B, pero específico, la vitamina del complejo B específica según pues, el objetivo que se persiga con esto. Sí, profe, yo creo que también hay un culto desmesurado por los suplementos. Nosotros debemos de entender, tanto para la vida de nosotros como para la vida de los deportistas, que suplemento y complemento no es lo mismo, ¿sí? Cuando yo estoy diciendo suplemento es que estoy supliendo algo, que lo estoy dejando de ingerir en su alimento natural y me lo estoy tomando pues a base de una proteína pulverizada o en este caso. Nosotros queremos pues de la tiamina o de cualquier vitamina, pues lo que idealmente necesitaríamos es tener una dieta equilibrada. Exacto. Que por todo ejemplo, para hipocalóricas de deportistas o patologías, como lo decía ahorita, pero no es que nosotros por querer estar bien vamos a querer consumirla y ya. El tema de los suplementos es más delicado y no es cuestión solo de comprar un producto. No, y tener en cuenta, por ejemplo, Andrés, que la tiamina la podemos encontrar en alimentos que comúnmente consumimos, digamos, en el sistema de alimentación colombiana, en lo que son la carne de res, la carne de cerdo, el arroz, el pan y los cereales y la pasta. Entonces, si miramos, pues eso lo consumimos nosotros comúnmente y dentro de las dietas de los deportistas, yo sé que se utilizan mucho. Profe, y sabe también que no es bueno que nosotros tenemos en esta cultura de aquí latinoamericana una mala forma de alimentarnos, es decir, nosotros mezclamos los líquidos con los sólidos durante las comidas y hay procesos en el sistema digestivo o hay enzimas que degradan ciertos alimentos y no, entonces cuando nosotros hacemos esa mixtura, esa mezcla, a mí me lo dijo una nutricionista hace poco, que lo ideal es que nosotros nos tomemos por lo menos 2 vasos de agua antes de empezar a consumir los sólidos de las 3 comidas principales del día, porque solo con el olfato y con la vista de los alimentos que nos vamos a alimentar, el sistema digestivo ya empieza a trabajar y a mandar enzimas. Entonces, muchas veces el tema es más de absorción, no nos alimentamos bien, no solo por el contenido del alimento en sí en el plato, sino por la forma en cómo nos alimentamos, no hacemos el proceso de masticación completo,
comemos y nos acostamos de una, entonces el sistema digestivo no está pues en la posición que debería estar y eso termina afectando la absorción de los nutrientes. Sí, Andrés, claro que sí. No, pero eso ya como tal, en cuanto a hábitos, a pesar de que, digamos, tengamos un estudio, por ejemplo, en estos temas, siempre nos va a faltar como tal algo, ¿cierto? Siempre vamos como tal a aprender cosas nuevas. Y yo la verdad le digo, el campo de la nutrición es un campo grandísimo, en el cual pues relacionado específicamente con el entrenamiento deportivo, pero que ese campo como tal es grandísimo, lleno de muchos mitos. Así es, profe. Muchas gracias. Dale, Andrés. ¿Alguien más quiere participar? Profe, yo, otra preguntita. Sí, Sandra. Profe, en cuanto, ya que están hablando de la tiamina, entonces la tiamina en sí es buena o es mala para una persona que no entrena, pero que se la recetó el médico. No, pero digamos que el médico además que se la recetó porque tiene, no, pues, como les digo, si vamos a mirar como tal las funciones, los procesos para los cuales se indica la tiamina, pues vamos a encontrar como tal unos que me van a permitir pues formularla para cuando la persona tenga alguna dificultad. No sé de pronto qué problema puede tener la persona y pues a partir de esta el médico haya tenido como tal la razón para medicarla, según la consideración pues del médico. Bueno, profe, muchas gracias. Pero como tal mala no va a ser. Bueno, profe, gracias. Bueno, Sandra. ¿Alguien más? Dale, Luis, puedes participar, Luis Galeano. Listo. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Hola, Luis. Profe, es algo, en muchos lados he escuchado esto, que cuando uno comienza a hacer una ingesta de alguna sustancia, llamémosla suplemento o complemento como lo llamaba ahora, ¿qué tan cierto es que el cuerpo se vuelve perezoso y la deja de absorber de los alimentos que uno diariamente consume? Bueno, en cuanto a esto, importante, por ejemplo, el reconocer que si una sustancia la produce como tal organismo, pues no debiéramos como tal nosotros realizar la tarea por él, ¿cierto? Porque de una u otra manera, en el momento en el que nosotros no podamos introducirle esa sustancia, este es el caso como tal de los esteroides, ¿cierto? El cuerpo funciona de una manera diferente y es donde allí se producen pues una serie de alteraciones. Yo les pongo un ejemplo muy claro de la creatina. La creatina es un suplemento demasiado utilizado dentro del campo del fitness, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, hablo con una persona que toma creatina, como tal no sabe ni qué es, sino que simplemente la toma porque se la mandaron y ella dice que como tal tiene más fuerza. Pero como tal, pues ya cuando nos metemos en ese campo, estos tipos de suplementos requieren de una fase de estímulo, una fase de mantenimiento, sobre la cual el organismo los asimila, pero no deja como tal de desarrollar como tal sus funciones. Entonces, se le
adhiere al organismo, pero también se le da la posibilidad a de que reaccione y que por él mismo pueda continuar desarrollando los procesos. Yo diría que es la forma como tal se apliquen, ¿cierto? Como se utilicen estos suplementos, como se utilicen estas sustancias, para que de una u otra forma no cause algún inconveniente dentro del organismo de la persona. Pero casi siempre pues tiende, cuando se utilizan sustancias con mucha frecuencia, se tiende, digamos, a perder una memoria desde el cuerpo, desde el organismo, y hace pues que produzca, digamos, las sustancias, pero las produzca o los procesos los desarrolle de una manera más lenta, Luis. Ya, listo, muchas gracias. Me generó otra pregunta y ¿es un test o en qué momento uno sabe en el cual se puede comenzar a tener ingesta de proteínas, bueno, dependiendo la proyección de la persona que uno está entrenando? ¿Me hago entender? Sí, bueno, Luis, no, en general en esto, yo diría que hacer una valoración corporal de la composición corporal de la persona, mirar, digamos, los objetivos que se pretenda alcanzar con la persona, lo que la persona, pues, digamos, tenga como objetivos. Ya a partir de eso, mirar como tal la composición corporal, mirar más hacia qué. Con eso podemos mirar cómo está esa masa muscular, cómo está el porcentaje graso, cómo está pues los otros tejidos que componen el organismo, el cuerpo humano. Y ese consumo de ese suplemento con proteínas siempre yo lo he visto como equivocado. ¿Por qué? Porque todo va en la alimentación. ¿Cómo miramos pues, si nos ponemos, por ejemplo, en detalle a mirar los aminoácidos, ¿cierto? Que es lo que se utiliza mucho dentro del campo del fitness, encontramos que todo eso está dentro de nuestra dieta, dentro de los alimentos que consumimos a diario, sino que la persona es más como algo de cultura que dice que no, me voy a meter al gimnasio, tengo que consumir un aminoácido para poder ver resultados. Yo voy con algo para que lo tengan en cuenta. Siempre o casi siempre, cuando miramos que una persona compró un suplemento, en este caso, por ejemplo, un aminoácido, tristemente pierden la plata. ¿Por qué? Porque las personas compran y no saben. Recuerden, y si no lo sabían, pues ya lo saben, dentro de los aminoácidos hay dos grupos. Hay un grupo que son aminoácidos esenciales, un grupo de aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos no esenciales los produce nuestro cuerpo, nuestro organismo, con ayudas pues, de otras sustancias. Mientras que los aminoácidos esenciales no los produce el organismo, son los que nosotros debemos pues introducirle a agregarle a mediante la dieta. Y si no es mediante la dieta, pues sí agregárselo mediante el consumo de un aminoácido, en este caso un suplemento. Casi siempre las personas se pecan, digámoslo de esta manera, pierden su dinero porque desconocen cuáles son los aminoácidos esenciales, ¿cierto? Eso pues como parámetro como tal desde esa parte, aunque hay otra serie de parámetros que son importantes, pero pues yo el que más he visto ese es el de la no elección del suplemento adecuado, Luis. Ya, listo, muchas gracias, profe. Yo normalmente sí pongo a las personas a que sean más selectivos en su comida y ya, pues, por decisión de ellos, después desde el segundo mes, es que les apruebo una proteína, más no la recomiendo porque he visto muchas personas que tienen que les cae mal, que les dan los riñones, entonces me he tenido muy al margen de eso, es porque eso solo como lo puede recetar un nutricionista, ¿es correcto, cierto? Sí, Luis, ten en cuenta algo. Básicamente, el consumo de proteína diario para una persona normal es del 0,8 gramos por kilogramo de peso. Y para un entrenado es de 1 a 1,2 gramos por peso, ¿cierto?
Si usted hace esa conversión, usted ya va a mirar la cantidad de gramos que una persona podría consumir al día. Con eso estaríamos cuidando como tal en general la persona, y a partir de eso también, algo muy específico, estaríamos cuidando esas estructuras denominadas riñones. Esto pues a manera de información dentro de lo que se debe tener en cuenta para consumir las proteínas. Muchas gracias, profe. Qué interesante dato, ¿viste? Dale, Luis. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Yo tengo una pregunta. Si yo estoy de pronto en un programa pues de pérdida de peso, pues tengo una asesorada que está en un programa de pérdida de peso y pues ella compró una proteína, igual pues la está consumiendo. Eso pues puede afectar a que ella gane peso o pues no degrade pues la grasita que ella necesita perder. Bueno, David, ten en cuenta algo. Hablamos de composición corporal. Lo más recomendable es que desde el campo de la sinantropometría le diga, por ejemplo, al instructor que le realice un análisis de la composición corporal. A partir de eso ya le podrá indicar cuánto tiene de peso corporal total y diseminando como tal cada una de las variables, que sería peso graso, sería peso óseo, peso muscular, peso residual, podría identificarse cuánto tiene de cada uno y cuáles son los objetivos como tal. Hay que tener en cuenta algo. La masa muscular es el tejido metabólico principal, es el que más como tal, digamos, consume calorías, entonces no sería indicado como tal el perderlo, ¿cierto? Sí sería indicado el llevar a los niveles esenciales, niveles óptimos, el porcentaje y el peso graso y mantener como tal la masa muscular. Perder peso, sí, pero perder como tal el peso en peso graso, más no en peso de masa muscular, David. Ok, pero entonces el consumir una proteína en este programa, pues ya en un programa de pérdida de peso, ¿afectaría? ¿Sería bueno consumirla o no sería bueno consumir esa proteína? Bueno, David. Profe, yo tengo algo para comentar. ¿Sí? Andrés. Sí, profe, qué pena. Bueno, en ese tema de pérdida de peso, ahorita que varios entrenadores de fútbol estamos con el tema de los entrenamientos personalizados, y para la pregunta del compañero, cuando nosotros queremos que alguno de nuestros deportistas o de nuestros pacientes bajen de peso, lo que tenemos que apostar es que el consumo de kilocalorías diarias sea inferior a las calorías que quema durante el entreno. Y esa relación funciona igual cuando queremos que alguien suba de peso. Tiene que consumir más calorías de las que quema. Y hay unas tablas en las cuales nosotros nos podemos basar en cuanto al tipo de trabajo de la persona, si es activo o pasivo, cuánta tiempo al día camina, cuántas calorías en promedio puede quemar con nosotros. Eso nos puede ayudar. Y lo otro que hablé hace poquito con una de las personas más interesantes en la ciudad en el tema de entrenamiento, se llama Mateo Baena, es profesor de fisiología de la Tecnológica, de la Andina, de la Libre, y hablaba con Mateo y yo le decía, Mateo, hay un error, que es que muchas personas por querer bajar de peso están entrenando en ayuno. ¿Cuál es el problema de entrenar en ayuno? Que es probable que se inicien procesos catabólicos antes y la persona pues baje de peso obviamente, pero lo que está haciendo es perdiendo masa muscular. Él decía, lo ideal para que una persona entrene es que consuma un carbohidrato de rápida absorción, por lo menos para que lo tenga durante el entrenamiento, que son personas que entrenan 5 o 6 de la mañana, empezando el día, y no que entrenen así a secas. El entrenamiento del ayuno en las personas debe ser un ayuno programado. Un ayuno programado quiere decir que la persona con anterioridad tiene un consumo de calorías superior al que tiene habitualmente, entonces tiene unas ciertas reservas que pues no habitúa a tener, y eso le va a permitir responder de mejor forma al entreno. Pero nosotros y las personas, es que a las personas no les gustan los procesos, quieren todo rápido, por querer bajar de peso, entonces lo que hacen son descompensaciones, y lo que decía el profe ahorita es muy importante.
Y eso lo podemos estudiar en cuanto a la composición corporal. ¿Cuánto del peso, si tenemos una persona de 70 kilos, cuánto de esos 70 kilos son en peso óseo, cuántos son en masa muscular activa, cuántos son realmente en peso graso? Y eso lo podemos sacar, ¿sí? Por medio de un adipómetro, bueno, de algunas medidas que se hacen en evaluación del rendimiento deportivo, que si somos un poquito más curiosos podemos mejorar nuestro tratamiento con los deportistas. Pero es muy importante eso, que primero que le digamos a las personas que no vayan a la vida con afán, que el cuerpo es un proceso, que no debemos hacer tantos choques o tantos cambios bruscos. Y lo segundo, y la regla básica, cuando queremos que alguien baje de peso, pues debe quemar más calorías de las que consume. Era eso, y qué pena por alargar. Andrés, no, en esa parte muy importante, porque pues me vas como tal dando más argumentos para hablar. Tener en cuenta algo, David, muy importante el utilizar las ecuaciones de Harris-Benedict y las ecuaciones de Mifflin. Son ecuaciones utilizadas para estimar las calorías que necesita una persona, ¿cierto? Según el metabolismo basal y según el índice de actividad física. Con esto, si eres curioso como tal, lo realizas y puedes hacer una programación semanal y podrás estimar más o menos cuánto va a perder una persona en peso si sigue como tal las indicaciones en cuanto a actividad física y si sigue las indicaciones en cuanto a alimentación. ¿Listo, David? Listo, profe, muchas gracias. Dale, David. Profe, qué pena. Sí, Luis. Al momento de pues, escribir las ecuaciones de Harris-Benedict y Mifflin. Igual recuerda que si tienes alguna duda, yo estoy en el WhatsApp, simplemente me escribes y te puedo colaborar mucho más en ese tema. ¿Listo? Muchas gracias. Dale, Luis. ¿Alguien más? Profe, creo que no. Bueno, Willy, no, pues de mi parte siempre va a ser un gusto estar con ustedes, ¿cierto? Compartir de esos momentos. Ojalá pues siempre uno pueda colaborar en lo que ustedes necesiten, de pronto temas donde se necesite profundizar más. Recuerde que no duden en consultarme, siempre voy a estar disponible para ustedes y la idea es siempre tratar de colaborarles. Feliz noche para todos y todas. Profe, muchas gracias. Nos vemos queriendo Dios el sábado a las 2. Sí, señor. Perfecto. El sábado veremos la fuerza, ¿cierto? Fuerza, sí, señor, fuerza. La sesión 13. Perfecto, profe. Dios lo bendiga. Un abrazo para todos. Nos vemos el sábado a las 2 queriendo Dios. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches para todos, muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.